Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a entrar a un capítulo adicional del libro de los Hechos al que vimos la semana pasada o la clase anterior. Acabamos terminando el capítulo 3, capítulo que nos presentó en la última parte la predicación de Pedro. Hemos visto ya en el transcurso de nuestra lectura de Hechos dos predicaciones de Pedro muy importantes. La primera es la que el Espíritu Santo lo mueve a la conversión de 3,000 personas en la fiesta de Pentecostés, y otra ha sido la del capítulo 3, donde nosotros vemos que Pedro aprovecha que Dios lo usa para sanar a un paralítico de nacimiento, para predicarles el Evangelio a la multitud que se acerca y se queda pensando que es por ellos que ha sucedido este milagro. Pedro redirecciona, la palabra es esa, ¿no? Redirecciona, ya me trabé, a los ojos no de ellos, sino de Jesús, y les predica el Evangelio. Y el término de esta prédica culmina en el capítulo 3. Pero a partir del capítulo 4 las cosas van a cambiar, porque lo que hemos visto hasta ahora es que las cosas están tranquilas. Jesús resucitó, Jesús ascendió, los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y han empezado a predicar, y ahorita todo es color de rosas. La gente está que se convierte, los discípulos pasan tiempo en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en el compañerismo, en las oraciones, comparten de casa en casa, la gente está que se convierte, la comunidad cristiana está creciendo y pasan un tiempo de compañerismo en Jerusalén. Pero hoy vamos a ver un quiebre. Por fin va a empezar lo que el Señor prometió en el Sermón del Monte y lo que el Señor prometió durante todo su ministerio a sus discípulos. Así como el Hijo ha sido perseguido, sus discípulos también van a hacerlo. Por lo tanto, a partir de ahora empieza la persecución. Y eso es lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 4. Así que acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 4, versículo 1. Miren lo que Lucas nos sigue narrando en este texto. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. ¡Wow! El contexto está en que Pedro ha predicado y los religiosos de la época, después de la predicación de Pedro, se resienten porque una de las cosas que Pedro y Juan están predicando después de la sanidad de este paralítico de nacimiento es la resurrección de entre los muertos en Jesús. ¿Qué estaban diciendo ellos? Primero, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ya hemos hablado que nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido, pero Jesús sí resucitó. Así que parte del mensaje de salvación que nosotros compartimos es que Jesús ha resucitado. Esa es una excelente noticia. No solo que Jesús murió por nosotros, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero además, una de las cosas que remarca Lucas acá es que Pedro, Juan, están predicando la resurrección de los muertos en Jesús. ¿Qué significa eso? Que lo que Pedro y Juan están predicando es que nosotros, o en este caso sus oyentes, si creen en Jesús, ellos van a resucitar de entre los muertos. Una verdad bíblica es que nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin pecado, y vamos a reinar con Jesús para siempre. La resurrección de entre los muertos en Jesús es una verdad bíblica. No solo Jesús resucitó, sino que también nosotros resucitaremos así como Él lo hizo. Y obviamente, dentro del grupo religioso que está liderando Jerusalén, liderando Israel, están los saduceos. Y hemos hablado de ellos cuando estudiamos Marcos. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en el mundo espiritual, en los ángeles, no creen en eso. Por lo tanto, el hecho de que los apóstoles prediquen que Jesús resucitó y además de eso, que nosotros vamos a resucitar, va en contra de todas sus ideas. Por eso, lo que hacen estos líderes religiosos es se llenan de resentimiento ante la predicación de los apóstoles y apresan a Pedro y a Juan y también al paralítico que ya no es paralítico.
que lo vamos a llamar el ex paralítico. Los apresan a ellos tres durante toda la noche para juzgarlos el día posterior. Una de las cosas que dije al iniciar este tiempo de meditación es que la persecución es parte de nuestra fe. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, sobre todo en el lado de Occidente, Latinoamérica, América, etcétera, etcétera, la persecución no se experimenta como en los países del Medio Oriente, por ejemplo, o como en Europa. En los países del Medio Oriente y en Europa la persecución a los cristianos hacia nuestra fe es mucho más fuerte que en este lado del mundo. Pero de todas maneras nosotros sufrimos persecución. No será como la de esos países o los de esas regiones, pero de todas maneras es persecución. ¿Qué persecución recibimos nosotros? Quizás es burla, quizás es censura, quizás es ataques verbales, no necesariamente ataques físicos, aunque hay países dentro de Latinoamérica donde abunda el terrorismo, que también hay persecución de parte de los terroristas hacia los cristianos, pero no es tanto así. Pero una de las cosas que quiero dejar claro, tocando estos temas, es que Jesús nos prometió que nosotros íbamos a pasar persecución, que así como a él lo aborrecieron, nos iban a aborrecer a nosotros. Por lo tanto, no es una experiencia contraria a nuestra fe ser perseguidos. Es parte del llamado de Jesús. Jesús nos llama, nos muestra su amor, nos muestra que Él murió por nosotros y que en Él tenemos vida eterna y perdón de pecados, pero también nos dice, el momento que tú decides seguirme es el mejor momento de tu vida, porque vas a tener perdón de pecados, vida eterna, vas a pasar la eternidad conmigo, pero en este mundo vas a estar de paso y adicional a eso vas a ser perseguido. Y esa es la parte de seguir a Cristo que no nos gusta muchas veces a nosotros, porque a nosotros nos gusta que la gente nos vea bien. Y muchas veces por ser cristiano, la gente nos va a ver mal. Y eso es algo que no nos gusta a nosotros. Ahora, remarco algo más que me viene a la mente. Hay veces que nosotros somos perseguidos, por así decirlo, atacados por nuestra culpa, porque nuestra actitud no refleja la actitud de Cristo. La persecución correcta que nosotros deberíamos experimentar es por causa del nombre de Jesús, porque lo estamos reflejando y porque lo estamos compartiendo. No porque nosotros somos unos legalistas fariseos, como muchos cristianos hoy en día, lamentablemente. Hay cristianos que su actitud hacia el prójimo es una actitud farisaica. Y obviamente reciben rechazo de la gente con justa razón. Pero esa no es la persecución de la que estoy hablando. La persecución de la que estoy hablando es aquella que resulta porque nosotros somos luz y sal. Porque nosotros compartimos el Señor y porque nosotros, cuando alguien está haciendo mal, lo denunciamos. Y cuando alguien quiere que nosotros participemos de eso, nosotros decimos no. Y a veces eso va a causar en nuestra vida que seamos rechazados. Y bienvenido sea. Jesús nos llamó a eso, así que adelante. Pero que no nos parezca raro que nosotros pasamos persecución o que pasemos persecución, porque es algo que Jesús ya nos dejó muy claro a nosotros. La persecución es parte de seguir a Cristo. Es algo que hoy día quiero remarcar muy fuertemente. Bueno, Pedro y Juan terminan presos con el ex paralítico, pero nos dice Lucas, y quiero remarcar nuevamente el texto, en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Ya suma el número de convertidos de los que vimos en Pentecostés, que eran 3,000, ahora a 5,000. Me encanta que Lucas no dice que la gente al ver el milagro creyó, sino que la gente al oír sus palabras creyeron. ¿Por qué remarco esto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación viene por la predicación, no necesariamente viene por los milagros. Lo que guía a la gente a los milagros muchas veces es acercarse a Dios para sacar un beneficio personal, nada más. Pero la predicación del Evangelio, las buenas noticias de salvación, que tienen su mala noticia, que es que somos pecadores, y la buena noticia que Jesús pagó por nosotros, es la que lleva a la gente a la salvación. El milagro quizás confirma esa predicación, pero no te lleva a la salvación. En cambio, la predicación del Evangelio sí. Por lo tanto, nosotros deberíamos compartir nuestra fe con los demás, porque es el instrumento que Dios ha deseado usar para que las demás personas se conviertan. Y lo interesante es que aunque Pedro y Juan están pasando persecución, de todas maneras la iglesia sigue creciendo. Y ahora ya no son 3,000, sino ha aumentado a 5,000.
una de las cosas que también me pongo a pensar es lo que los apóstoles Pedro y Juan deben haber estado pensando esta noche. El ex paralítico debe haber estado feliz, por más que está preso, porque ya puede caminar. Pero Pedro y Juan, ¿qué habrán estado pensando? Quizás podrían haber estado pensando, ya nos apresaron, ahora nos van a crucificar al igual que nuestro maestro. Realmente no sabemos qué hay en la mente de los discípulos, pero una de las cosas que vamos a ver es que ellos están llenos del Espíritu Santo. Y hemos remarcado, en el libro de los Hechos, ¿quién tiene como personaje principal? Al Espíritu Santo. Así que ahora vamos a ver a continuación la predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo, siendo usado por el Espíritu delante, ya no de la multitud, ya no de entre el pueblo, sino dentro o en medio de los líderes religiosos. Vamos a ver qué es lo que Pedro les dice y vamos a ver su valentía también. Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. El Pedro que está predicando en este momento es el mismo Pedro de Hechos capítulo 2 en la predicación de Pentecostés, que es un Pedro lleno de valentía. Pero es un Pedro muy distinto al Pedro que nosotros vemos siguiendo a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia del Pedro anterior y este Pedro? Es en que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y hemos dicho que para poder estar llenos del Espíritu Santo tenemos que tener una comunión íntima con el Señor en oración y en escuchar su palabra, pero adicionalmente a eso tenemos que pedirle al Señor ser llenos. El Señor en el libro de Lucas dice que nosotros deberíamos pedirle el Espíritu Santo. Por lo tanto, una parte vital de nuestra oración, al iniciar el día, en el transcurso del día y al finalizar el día, es, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Que la persona de tu Espíritu Santo tome el control de mí. Y en este caso estamos viendo un Pedro que está lleno del Espíritu Santo y por eso predica con mucha valentía. Pedro está rodeado de líderes religiosos que son intimidantes. Están los saduceos, está Anás y Caifás, que fueron los que juzgaron a Jesús en la noche para luego ser crucificado. Están todos ellos. Así que es un momento bien intimidante. Pero Pedro no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque está lleno del Espíritu Santo. Además, Jesús hizo una promesa a sus apóstoles, hizo una promesa que se transmite también a nosotros. En el momento oportuno, cuando nosotros seamos puestos delante de autoridades o seamos retados por nuestra fe, en cierto sentido no nos preocupemos qué hemos de decir, porque el Espíritu Santo nos dará las palabras necesarias en ese momento. Y en este caso estamos viendo claramente eso. Cuando alguien te rete, cuando alguien te pregunte acerca de tu fe, no temas, habla, que el Señor, por medio de su Espíritu, te va a ayudar y te va a guiar. Con eso no estoy diciendo que no deberíamos prepararnos y no deberíamos estudiar la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Pero el Señor te va a ayudar a poder articular, a poder expresar tu fe siendo ayudado por Él. Es algo que yo he experimentado en mi vida cuando he sido interrogado por algunas personas con buena intención y algunas de mala intención con respecto a mi fe. Y he visto cómo el Señor me ha ayudado y he dicho, ¿cómo es posible que haya podido hablar de esa manera? Me parece increíble. Y eso es un milagro. Pero el Señor lo prometió. Y es algo que vemos cuando deseamos abrir la boca y compartir de nuestro Dios. Bueno, Pedro y Juan están delante y la prédica de Pedro es muy directa, pero también es una prédica que busca, al igual que en Pentecostés y al igual que con el ex paralítico, guiar a estos religiosos al arrepentimiento. Ustedes recordarán, si están siguiendo conmigo estos estudios, que una de las cosas que Pedro hace es apunta a Jesús en su predicación, pero ataca al pecador.
guía o los guía a tener convicción de pecado. Sí, dice, Jesús murió por nosotros, pero ustedes lo crucificaron. Pero el Señor lo tenía todo planeado. Y ahora si ustedes creen en Él, ustedes van a obtener vida eterna. Eso es lo que Pedro siempre hace en su predicación. Y acá con los religiosos está haciendo exactamente lo mismo. Vamos a repasar algunas porciones de esta prédica de Pedro que hemos leído a continuación. Vamos a verlas. El versículo 9 nos dice, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, miren esto, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Una de las cosas que Pedro está haciendo es poniendo los ojos en Jesús, guiando su prédica a Jesús, pero ahora también acusándolos. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo rechazaron. Es algo que vemos característico en Pedro y debería ser algo característico en nosotros. ¿En qué sentido? Las buenas noticias vienen acompañadas de una mala. La mala noticia, antes de presentar la buena, es que todos nosotros somos culpables. No hay nadie de entre nosotros que pueda decir soy inocente. Por lo tanto, si todos somos culpables, si morimos hoy, vamos a ser condenados justamente por Dios. Y si somos culpables, vamos a terminar fuera de la presencia de Dios porque somos pecadores. Y Dios es justo, tiene que juzgar el pecado justamente. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Está guiando a estos hombres a que se arrepientan. Al igual que con los 3.000 que se convirtieron y con los 5.000 de ahora del capítulo 2, o del capítulo 3, perdón. Quiere hacer exactamente lo mismo. Siendo usado por el Señor, traer convicción de pecados y predicar a Jesús. Veamos la siguiente parte. Versículo 11 dice, este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Otra cosa adicional que hace Pedro es que siempre cita el Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías de este. En este momento está citando el Salmo 118, versículo 22. Era un salmo mesiánico que anunciaba que al Mesías la piedra angular, la piedra fundamental, iba a ser rechazada por los edificadores. Y en este caso él les está diciendo, ustedes lo rechazaron tal cual estaba profetizado. Ustedes son culpables. Y esto era algo que ya Dios había anunciado desde los tiempos de David. Se está citando la Escritura. Y por último, en la parte que hemos leído, la parte final, versículo 12, este versículo es clave. Si lo pueden memorizar, los animaría a eso. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Este texto es un texto que es clave para nosotros para entender que solo por medio de Jesús hay salvación, pero también es un texto que nos demuestra que en cierto sentido no hay otro camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender y compartir es que no hay otra forma de salvarnos si no es por medio de Jesús. Ahora, esta exclusividad de la salvación va a hacer que las personas que nos rodean y que no crean en el Señor muchas veces nos rechacen, nos odien, nos persigan por este mensaje. Este mensaje es uno de los mensajes que despierta más odio. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado y el mundo está creciendo en esa dirección a pensar que todo es relativo y que al final, bueno, cada uno puede llegar a Dios a su manera. Yo creo en Dios a mi manera, yo puedo llegar a Él de mi manera. Una persona que cree en Buda, otra persona que cree en Alá, otra persona que cree en otra cosa. Al final, si todos son sinceros, siguiendo su religión, pueden llegar a la salvación. Bueno, la verdad es que no es así. La verdad es que solo hay un camino, y ese camino es Jesús. Y si la gente nos tiene que odiar por eso, que así sea. Jesús lo prometió. Si la gente nos persigue por este mensaje exclusivista, que así sea. Jesús nos advirtió. Y en este caso, Pedro les está dejando bien claro eso. Los líderes religiosos le preguntan, ¿con qué autoridad ustedes han hecho esto? En cierto sentido, la pregunta de los líderes es correcta. Es la pregunta que tenían que hacer. Obviamente los medios para hacerlo no son los correctos. Los han metido presos, los están intimidando.
Pero ellos como líderes judíos tenían que saber este milagro cómo sucedió. Porque el ex paralítico está ahí parado al costado de ellos. O sea, no tienen forma de negarlo. Y Pedro está siendo claro, directo y exclusivista en decir, es en el nombre de Jesús. Y aplicación para nosotros. Nuestro mensaje tiene que ser exactamente igual. No es que, cualquier camino, sí, si tú eres sincero puedes llegar a Dios. No. El único camino es Jesús. No hay otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú no eres salvo. Punto. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque eres culpable y Dios es justo. Y por lo tanto vas a ser condenado. Necesitas un Salvador. Y el único hombre que vino a este mundo, y en este caso Jesús no es solamente hombre, sino que es Dios hecho hombre, que pudo efectuar el sacrificio para que tú y yo no vayamos al infierno, Jesús. Dios se hizo hombre, Dios se revistió de humanidad para cargar en él el castigo de todos nosotros. Por lo tanto necesitamos un Salvador. Yo necesito un Salvador. Quizás piensas tú que no. Bueno, ese es tu problema. Yo entiendo que soy pecador y que si me muero hoy, voy a ser juzgado. Y adivinen qué, yo soy recontra culpable. He cometido muchos pecados y lo más probable es que tropiece en el transcurso de mi vida algunas veces más. Por lo tanto, por mi cuenta no me puedo salvar. Y si Dios es justo, con pedir perdón no es suficiente. Necesito que alguien tome mi lugar. Necesito que alguien me rescate. Ese es Jesús. Y ese es el Jesús que predicamos. Un Jesús que ofrece amor y salvación para todo aquel que se acerca a Él, pero un Jesús que también nos advirtió. Muchas veces mi mensaje no va a ser bien recibido. Vas a guiarlos a entender que son pecadores y habrá personas que sí se conviertan, como en Hechos 2 y Hechos capítulo 3. Pero habrán personas de duro corazón, como los religiosos de esta época, que te van a rechazar. Y no solo eso, te van a perseguir y se van a burlar por eso. Y es parte de mi discipulado. Es parte de tu caminar, tu peregrinaje aquí en este mundo. Habrá gente que la semilla dé fruto y habrá personas que la semilla no dé fruto si no se vuelvan reacios y contrarios a ti. Es parte de nuestro discipulado. Así que esto quería dejar claro esta mañana. No puedo avanzar más por falta de tiempo. El día de mañana vamos a continuar con la prédica de Pedro porque la prédica continúa. La prédica continúa, va a mostrar algunas cosas más valerosas, pero remarco 3 cosas importantes. Primero, la persecución es parte de nuestra fe. Así es de directo. En algunos países nuestros hermanos experimentan una fe más difícil, por así decirlo, con respecto a la persecución que otros. Lo segundo es que para poder tener esta valentía como Pedro tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y lo tercero es que nuestro mensaje es exclusivista. Nuestro mensaje es que el único camino es Jesús. Y de ahí no nos debemos mover. Espero que este pequeño compartir haya sido de edificación, los haya retado aunque sea un poco esta mañana. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos leído, háganmelo saber en los comentarios que con gusto voy a leerles. Gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos.